Ahí está. Pero voy a mejorar otra vez a compartirlo para que se vea, ¿no? Bueno, habíamos quedado en este párrafo que decía que se puede ser que haya bienes muebles que no pierdan valor por el transcurso del tiempo. Y hicimos tres, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran los tres que no bajaban por el transcurso del tiempo? Bueno, los terrenos sí, pero digamos bienes muebles. ¿Cómo son muebles? Las pinturas, bueno, las obras de arte en general, ¿verdad? Pero digamos las pinturas es parte de las obras de arte, por supuesto. Pues una escultura hecha por el arte, ¿verdad? Que son obras de arte históricas, ¿verdad? Obviamente que no va a perder valor por el transcurso del tiempo, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Las qué? Partes sociales, pero es que acuérdense que había tres cosas aquí en ¿no? Piedras preciosas, ¿verdad? Oro, plata, diamantes, etcétera, que obviamente que la mayor parte sean piedras preciosas, por supuesto. Y hemos visto otra, ¿no? La de los de los coches viejitos, ¿no? ¿Sí? Los coches viejitos. Esas tres cosas son las que no pierden valor. ¿Dónde lo dice? Bueno, pues lo dice el artículo 210 del reglamento de ISR. Yo creo que ya conjunto ISR y reglamento para verlo así como que más gráfico, ¿no? Porque tiene relación directa, ¿no? Bienes muebles que no pierden valor por el transcurso del tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí están precisamente los que habíamos hablado, ¿no? Las obras de arte. Una pintura, ¿verdad? Obviamente, pues habitualmente no pierde valor por el transcurso del tiempo. No es que la rompan, ¿no? Porque luego pasaba esto, ¿no? Ahí anda el señor Chao, ya ves que llega y destruía todas las pinturas de sus enemigos. Entonces, pues ahí sí se pierde valor, ¿no? Por supuesto, ya la había aportado, pues ya no debía para mucho. Pero en términos generales, digo, bien una obra normal, conservada en un lugar, pues no pierde valor por el transcurso del tiempo. Tengo una pintura de Picasso, tengo una pintura de Rembrandt, etcétera, pues obviamente no van a perder valor por el transcurso del tiempo, al contrario, ¿verdad? Van subiendo de valor, ¿verdad? Y luego viene la 2, que son los automóviles cuya antigüedad sea de más de 25 años a la fecha de enajenación, ¿verdad? Entonces ahorita que serían el 1997, ¿no? Si tienes un vehículo 1997 o anterior, pues ya es un clásico, ¿verdad? Entonces, obviamente, ese ya puede ser que ya no pierda valor por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Ahorita está pasando mucho con los Volkswagen, ayer decíamos, ¿no? ¿Sí? Los Volkswagen han retomado mucho valor por el tiempo, porque pues ya son cosas históricas, pues ya ni existen, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, obviamente, pues es una cuestión importante el valor de los bienes. Pero imagínate, ahí estamos hablando de cosas como, por ejemplo, tengo un Mustang 74, es como todo un super clásico, ¿no? De esa gama, ¿no? Del Mustang, precisamente. Y entonces, obviamente, pues es al contrario, en lugar de perder valor, pues va subiendo de valor, ¿verdad? Ya olvídate si tienes uno más antiguo, ¿no? Tengo un Ford 42. Una verdadera joya, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, ten cuidado porque puede ser una cuestión, puede ser una cuestión maravillosa, un vehículo antiguo, o puede ser una chatarra, ¿verdad? Dependiendo cómo lo tengas tratado, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, depende mucho. Porque, por ejemplo, ahí atrás del horno de la fundición, no sé si has pasado por ahí una callecita, hay una casa que se quedó como hace 30 años. Está un coche ahí parado, las pechadas y todo, y la casa está toda abandonada. No sé qué habrá pasado, pero siempre me llama la atención cada que paso por ahí, digo, ¿qué pasó, no? Es un coche como un Fairmont, ¿no? O sea, un coche de hace 40 años, ¿no? Entonces, ahí está parado el coche desde que yo me acuerdo, o sea, porque paso de repente por ahí cuando doy la vuelta por un anillo y quiero entrar. Así. ¿Mande? No, ahí está parado, está la cochera. Pero la casa también está abandonada, ¿eh? Pues, bueno, se ven. Yo veo que las casas abandonadas se empiezan a ver así medio deterioradas, medio así. Pues está el coche, está la casa. ¿Qué habrá pasado aquí, no? Es un caso un poco extraño, ¿no? ¿Sí? Bueno, casa abandonada sí ves luego por ahí, pero hasta el coche, pues es un poco raro, ¿no? Y además como que nadie ha hecho por decir, ay, le voy a robar un perno, ¿verdad? Le voy a robar el espejo o algo así, ¿no? No, fíjate, el coche está ahí. Bueno, desde que yo me acuerdo ya tiene muchísimas veces que yo vivo por ahí, por esa zona. No, pero ese está atrásito, sí se ubica en el horno de la fundición, ¿no? Sí lo han visto, ¿no? Es que hay una callecita que si vienes por segundo anillo y quieres, por ejemplo, parar a ver el horno, pues te tienes que dar la vueltecita en esa callecita y ahí te puedes parar.
Si te sigues derecho, pues puedes agarrar segundo anillo otra vez, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ahí a media cuadra está esa casa. Y una vez tienen curiosidad, pues vayan a verla, está curioso, ¿no? A mí me llamaba siempre la atención, porque yo no lo he visto en ninguna parte, ¿no? Porque digo, tiene yo 15 años, tengo como 25 años viviendo ahí, y tenemos 15 años que está el coche parado, se ve que no se ha movido en esos 15 años, y eso al menos 15 años, porque puede que tenga más, y la casa, no, ahí, no, la fundición está aquí, ¿no? Sí, por Cinépolis, está el horno de la fundición, ¿no? Ya que está el horno ahí, ¿no? Y de hecho, pues ya es como a un monumento histórico, pues vas a parar ahí a verlo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si vienes por segundo anillo, pues no te puedes parar, ya ves que ahí hay mucho tránsito. Pero hay una callecita que le da la vueltecita y ahí sí puedes pararte, por supuesto. Entonces te metes para esa callecita de segundo anillo y por esa calle está ese coche, esa casa. ¿Qué les pasó? No sé, ¿ya? Tentación, pero digo, ¿por qué le pregunto? No lo sé, puede ser. Ahora sí, que quieren robar ese coche, pero no creo que prenda, pues imagínate que tiene 15 años que no lo prende, ¿no? Llévatelo con grúa, ¿no? Eventualmente está complicada la situación. Bien, entonces, pues sí, está ya. La verdad, hasta para un ladrón está complicado, ¿no? Porque lleva uno que jala, te cuesta. Sí, primero necesitaría así hacerle algo ahí de talacha, ¿verdad? De arreglo, para que camine. Pues ese debe ser uno, fíjate, ese cumple con estos requisitos, ¿no? Pues si tiene 15 años ahí parado, es como un Fairmont. Un coche Ford de hace 40 años que no sale ese coche, ¿no? Entonces, pues debe tener al menos unos 50 años. Qué barbaridad. Ahí está. A los que tenían la duda, ¿no? Sí, además es muy grande, o sea, pues, no lo he visto. Y cuando vengas en el 40, bueno, si andas en el camión y ves el 40, pues por ahí pasa, ¿no? Todo. A ver, está en coche, como no pasa por ahí, pero si te agarra el 40, pues ahí va a pasar, seguro. Bueno, fracción 3, ya lo habíamos señalado también, los metales y piedras preciosas, las perlas y la joyería hechas con cualquiera de los citados materiales, siempre que sea más del 50% del valor de esas materias. O sea, la mitad debe ser al menos derivada de esto. O sea, no pues decir, oye, aquí tengo esta cadena de oro, ¿verdad? Pero no sé qué, nada más está chapeada. No, pues está más chapeada en oro, pues esa no cumple este requisito, ¿verdad? Que nada más tiene una capita de oro y pues eso en realidad no cubre. Entonces, es al menos el 50%. Tratándose de bienes distintos a los señalados, ¿verdad? Se podrá no disminuir el costo siempre que tengas una autorización previa de él. Obviamente, ¿verdad? Porque ahora digo, oye, imagínate que yo tengo la cama donde durmió Maximiliano, por ejemplo, o Porfirio Díaz. Es algo histórico, ¿no? Sí. No tiene un valor importante. Y entonces puedes pedir a oye, que no pierda valor porque es una cuestión histórica. No, no es imposible. Vamos, ¿verdad? Oye, arriba, otra. Pues puede ser, o sea, sí. Y es un valor histórico, ¿no? Y a veces esas cosas existen, ¿no? Porque siempre hay una cosa que quiere guardar esas cosas, ¿no? Entonces, ahí está la situación, ¿no? ¿Sí? Ahí está el 41, ¿no? Bueno, regresamos al 124, esos son los tres bienes que no pierden valor por el bienes muebles. En el caso de terrenos, el costo de adquisición se actualizará por el periodo comprendido desde el mes que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior en que se haya realizado la O sea, los terrenos, ya habíamos dicho, no pierden valor por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Aunque ya aquí hemos platicado que luego hay algunos que sí, ¿verdad? Porque imagínate, si pasa una falla por ahí, por donde está tu terreno, pues ya te pegaste, ¿no? Y hace que de repente salen las fallas, ¿no? Entonces puede ser que no estuviera cuando tú lo compraste, ¿verdad? Y al día de hoy pues ya está ahí en la falla. Entonces pues ese sí perdería valor por el transcurso del tiempo. Pero digamos que la esencia de los terrenos es que no pierden valor por el transcurso del tiempo. Ahora, ¿qué pasa con los bienes heredados o donados? ¿Sí? Porque eso ya lo habíamos señalado ahorita, ¿no? ¿Se acuerdan? Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, ¿sí? Se considerará como costo de adquisición o como costo promedio el que haya correspondido al autor de la asociación y a la fecha de adquisición. ¿Sí? La que hubiera correspondido a estos
último. ¿De acuerdo? Entonces, pues obviamente ahí hay que tomar en cuenta esta situación para los bienes que se adquirieron por él. Por eso decíamos, ¿no? Esa casa que está en el centro de la ciudad, en la calle Madero, y que se la heredó el bisabuelo al abuelo y el abuelo al papá, y el hijo la quiere vender, pues va a tener que ir al costo que tenía el bisabuelo. O sea, que a lo mejor ya pasaron 150 años de que tenían esa casa, ¿verdad? Y obviamente, pues, hay que ir hasta esa escritura para determinar cuál es el valor. Y tiene que tomarse el valor que haya tomado en la herencia o en el lugar, ¿no? Y si el autor de la sucesión, al haberlo adquirido a título gratuito, como decíamos del papá del abuelo y el abuelo del bisabuelo, se aplicará la misma regla. O sea, se tiene que ir recorriendo por generaciones hasta que encuentre una escritura donde haya un costo correspondiente. ¿De acuerdo? Tratándose de donación por la que se haya pagado impuestos sobre la renta, se considera como costo de adquisición el promedio por acción, el valor que se haya pagado en el aval. Si hay, vamos a ver ahorita que veamos adquisición de bienes, que hay algunas donaciones que sí pagan impuestos, ¿verdad? Entonces, si pagaron impuestos, pues ahí se tuvo que haber hecho un avalúo para efectos de determinar el impuesto. Y entonces ese valor de avalúo lo puedes tomar como valor para efectos del costo. ¿Sí? Profe, una duda. Sí, dígame. Y por ejemplo, si ese bien, ese terreno lo hubiera adquirido antes de que a la moneda se le quitaran los ceros. Se le tienen que quitar los 3 ceros, por supuesto. ¿Sí? Los 3 ceros. Si por ejemplo le digo, oye, compré este terreno en $1,000,000 en el año 1985. A ese le tienes que quitar 3 ceros, porque obviamente pues la quitada de los 3 ceros fue en el año 1992, ¿verdad? Ya me acuerdo, ¿sí? De las monedas. Ay, sí, que llegaron los nuevos pesos, ¿no? Entonces, pues, sí, así llamaba el nuevos pesos. Y además aquí le han quitado 3 ceros, ¿no? En Colombia, en Venezuela, perdón, y ya le han quitado 14 ceros, imagínate, la moneda. Entonces, una verdadera barbaridad, ¿no? Ahí sí ya olvida la cosa, ¿no? Sabes que ahí, pues, si no estamos fregados, esos nos dicen, sácate que ahí te voy, ¿no? ¿Sí? Oye, lo curioso es que el señor ese vuelve a presentarse a las elecciones y vuelve a ganar, y tú dices, no, ya es que para menos no se estudia, ¿no? Y además por todo el país, porque pues, oye, son muchos venezolanos, son como 20 millones, o sea, sí, comparado con México, que son poquitos, ¿no? Pero de todos modos, oye, votan 18 millones por él y qué barbaridad. Siempre gana las elecciones, este señor, ¿no? ¿Sí? Que luego le habla un pajarito y no sé qué, ¿no? Pagaritos se lo andan metiendo a la boca o algo, no puede ser. No, pues sí, no lo ha dicho, ¿no? Ay, llegó y me habló como un pajarito. Ya me hablando con los pajarillos. Qué barbaridad. Pero pues es así, ¿no? Entonces, pues no estamos tan mal como ellos. Aunque la inflación aquí también anda ahorita ya un poquito alta, ¿no? Un poquito alta porque les digo, pues a mí me tocó la inflación de 180%, entonces pues esta no llega ni al 10%, pues es nada, ¿no? O sea, la verdad es de que a las que nos tocó vivir, a los que estábamos en los 80, pues obviamente. En el caso de fusión de sociedades, el costo comprobado de adquisición de acciones será el que haya correspondido a la fusionada o a la extinta. Tienes que atender a los valores que se hayan pagado por la fusionada o la extinta. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los costos. Vamos a ver el ingreso por diferencia en avalúo. ¿Vale? Ya habíamos dicho, aquí en Aguascalientes, de hecho, es obligatorio, todas las operaciones que se hacen por escritura pública tienen que tener un avalúo. ¿Sí? Todas las operaciones. Tú vas al notario y lo primero que te dice, me da para el avalúo, porque es lo primero que se necesita saber cuánto es el valor de avalúo del bien para poder hacer la escritura, porque si no, no puedes saber, ¿verdad? No se puede determinar. Y si es que yo lo voy a comprar en 1,000,000, tienes que saber cuánto es el valor de avalúo. Tú ya tienes el valor de compraventa y tú ya te pusiste de acuerdo con el enajenante, ¿verdad? Pero no se sabe cuánto va a decir el perito evaluador, que es lo que vale el bien. ¿Vale? Entonces, el fisco dice, mira, te voy a dar 10% de diferencia en cuanto al valor de la operación y el valor que tú tienes de la operación. ¿Vale? Si ese valor excede del 10%, entonces tienes una ganancia, estás comprando muy barato. ¿De acuerdo? Pero me compro una casa y me la dan en $1,000,000, ¿correcto? Pero se hace el avalúo y resulta que la casa vale 1,400,000. ¿Es más del 10%, ¿sí o no? Es el 40%, ¿no? De hecho, la diferencia de avalúo. Dice el fisco, es que tú estás ganando al comprar baratito, ¿cierto?
sea, porque ahora agarraste ya ahorcada a la persona, ya quería vender el bien, etcétera. Y entonces dices, ok, yo le pago 1,000,000, pero tengo que pagar además la diferencia de avalúo, el valor, el 20% de la diferencia de avalúo, cuando excede el 10%. O sea, tú dices, oye, la casa vale 1,100,000, dice el fisco, no hay problema, es el 10%, ¿no? Tienes libre, no tienes que pagar nada. Pero en este caso, en la que les estoy diciendo que el valor de avalúo es 1,400,000, dice el fisco, entonces no pagas otros 80,000 pesos por concepto de diferencia de valor, porque es el 20% de la diferencia, ¿no? Pues quedan 400,000, sácale el 20% y verás que son 80,000 pesos. Eso tienes que pagar como impuesto por adquisición de bienes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es por comprar baratito, ¿sí? Por una diferencia superior al 10%. Entonces, esto es importante. Bueno, los contribuyentes podrán solicitar la práctica de navaleo por corredor público titulado o por institución de crédito autorizada por las autoridades fiscales. Dicha autoridad está facultada para practicar y ordenar y tomar en cuenta el avalúo y cuando este exceda del 10%, lo que acabamos de decir, ¿no? Que se compró la casa que valía 1,400,000 según el avalúo y la compró en 1,000,000. Dice el fisco, ahí estás ganando comprando baratito. Si ganaste 400,000 pesos, te tienes que pagar el 20% por concepto de adquisición de bienes. Y entonces ahí se paga el ingreso por adquisición de bienes, ¿verdad? En el capítulo 5 del título 4. Entonces, fíjate, es un caso raro, ¿verdad? Porque cuando es una compra que además voy a tener que pagar impuestos por adquisición de bienes, por comprar baratito. ¿De acuerdo? Ya habíamos platicado aquí, ¿verdad? Que en el caso de que tú vayas a una subasta, la ley dice que la primera moneda se hace a 2/3 partes del valor de avalúo, ¿sí? Entonces, si un bien vale 2,000,000 de pesos, pues 2/3 partes del valor de avalúo sería 1,500,000, ¿no? Y entonces dice el fisco, quiere decir que ya ahí tienes ganancia, ¿no? Porque ya estás hablando de que va a haber más del 10%. Y es que te la adjudicas sin entrar en moneda, porque también dice la ley que en una moneda, si no se presenta nadie y tú eres el único postor, te lo adjudican de manera automática al valor de almoneda, o sea, al valor de 2/3. Es en primera almoneda. En segunda almoneda, en una operación, cuando no se vendió en la primera, se vuelve a sacar, pero saca con el 50% del valor de avalúo. La de 2,000,000 ahora va a salir en 1,000,000, ¿verdad? El valor de, entonces, la mitad del valor de avalúo. Entonces ahí obviamente ya tienes más ganancia, ¿no? Ya de hecho cuando compras así ya te dice, ¿no? Pero cuidado, porque tienes que pagar el 20% de la diferencia. O sea, del 1,000,000 tienes que pagar 200,000 pesos por concepto de ISR por la diferencia del avalúo. ¿Todo? Bueno, ahora, tratándose de valores que se publiquen en el gran público inversionista, ¿qué es el gran público inversionista? En la bolsa, ¿no? ¿Sí? En la bolsa de valores, ¿sí? Cuando se enajenen acciones fuera de la bolsa, se considerará la cotización bursátil del último hecho de la enajenación. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, no sé, saben que ahorita, por ejemplo, Elon Musk, el otro día compró Twitter, ¿no? ¿Cuánto? 40,000,000,000 de dólares, dijo, yo aquí los tengo. Y los sacó de aquí de su portafolio y ¡pum! Pues no es el hombre más rico del mundo, no sé quién es ella para eso. Oye, el otro día se le cayó un satélite en la luna, ¿no? Platicamos aquí en esta clase, ¿no? Oye, no, ahí con satélite y se descontroló y ¡pum! A la luna, ¿no? Fíjate, ahora un satélite y después tirar en la luna, ¿no? Oye, yo le voy a sugerir que pase si quiere una fotografía ahí donde se vea para poner mi telescopio y verlo. Oye, es muy emocionante ver caer un satélite. Una, ¿quieres a mí emocionan esas cosas, no? Bueno, así, hay gente muy ociosa. Bueno, pues se le cayeron unos satélites y no pasaba. El otro día también se explotó una nave espacial, ¿no? Que tiene una compañía. De hecho, fue al espacio, ¿no? No sé si un poquito de tiempo. No, más, no, a Cuba, ¿no? SpaceX se llama así. SpaceX se llama la. Suena mal, ¿no? Ay. Pero es de cuenta pornográfica o algo así, ¿no? Sí. Pero bueno, pues así se llama, ¿no? Es que tiene una locura, ¿no? Y
Y entonces, bueno, pues tiene esa empresa, SpaceX, ¿verdad? Que pues es para hacer viajes turísticos al espacio, ¿sí? Ya saben que si quieren hacer uno, pues deben juntando unos 20 millones de dólares y de volada, ¿no? Sin bronca, ¿no? A 3 millones de varos, pues no creo que. No estoy interesado, pues lo pronto ahorita no, joven, ¿verdad? Oye, ¿para qué te va a decir que estoy muy interesado? Pues no, la verdad es que 400 millones de pesos. ¿No? ¿Mande? No cancelará las grabaciones de YouTube, pero no tiene que monetizar. Ya no va a monetizar, pues ahí va a decir el señor que lo estoy criticando. Pero porque son cosas reales, porque han pasado, dijera, estoy echando mentiras, pero no es cierto. Y ya ven que la otra empresa grande, pues es Tesla, ¿no? ¿Sí? Yo decía, no se me pidió un Tesla, dije, a ver, ¿qué tal cierto? No, que sí, no está mal. Más que aquí, porque me compro un Tesla, ¿dónde lo voy a cargar? ¿No? Pues sí, ahí está el problema, ¿no? O sea, no hay cargadores así como. Es que en Estados Unidos en cualquier lugar, ¿no? Y además los coches eléctricos no son como los de gasolina que llegas ya, ¿no? En 5 minutos se carga la gasolina. Necesitas 2 horas para cargarlo. Y pues a veces me pillan más, estoy ocupado, ¿no? Entonces, pues sí, oye, espérense 2 horas y dices, uy, no. Oye, no, ponía la solución y se me hizo bien, ¿eh? Entonces, de cuenta, pones unos paneles solares, pues agarran energía solar y ellos te ponen un cargador en tu casa. Entonces, de la energía solar que metes para la de esta, ahí puedes cargar tu coche. Entonces, no está tan mal, ¿no? Te puedes ahorrar una lana. Digo, mientras haya sol, el día que no haya, no te va a salir caro el asunto, ¿eh? Pero bueno, pues no. Bueno, haz de cuenta, ¿verdad? De repente Elon Musk decidió comprar Twitter, por ejemplo, y pues pensamos que valieran a dólar cada acción, ¿no? Entonces eran 40 mil millones de acciones. Eso costó la compra, ¿no? 40 mil millones de dólares. Y entonces, obviamente, cuando la compró, pues no lo subió, ¿no? Pues por lógica, porque pues, es un valor muy importante. Y entonces, la compró fuera de bolsa, se la compró a los accionistas de Twitter. Y entonces la compró en 40 mil millones de dólares. Pero resulta que el valor de mercado, el valor que tenía al final del día, no eran 40 mil millones, sino eran 41 mil millones de dólares. ¿Por qué? Pues ya les digo, subió por el efecto de la compra. ¿De acuerdo? Que ves que cuando ven que compran, no todos los accionistas dicen, yo quiero Twitter, y van a comprar Twitter. Y entonces tendría que pagarse ISR por el millón de diferencia en las acciones, ¿verdad? Porque ya no valían a un peso, sino valían a un peso con 0,5 centavos. ¿De acuerdo? $1 con 0,5. Entonces, esos 5 centavos, que es la diferencia entre la cotización bursátil y las operaciones fuera de bolsa, porque esta operación habitualmente la haces fuera de bolsa. No sé si he platicado el caso de Banamex y de Banco, pero es antes de que, esta fue cuando se vendió la primera vez. Entonces, se da cuenta que de repente, un buen día, el presidente Salinas, en 1993, decidió que iba a vender todos los bancos. Como en subasta, ¿no? Remate. Y entonces empezó a rematar los bancos. Y estaban muy alegres, y yo quiero esto, yo quiero aquello, y todo. Y entonces de repente llegan los de Bancomer y dicen, yo quiero Bancomer. Y compran Bancomer 7 mil millones de dólares. Una ganga, ¿verdad? 7 mil millones de dólares, pagan el 20% de ISR, que más aquí la ley. 7 mil, multiplícale por el 20%, es una lana, ¿no? ¿Sí? O sea que nos son 7 mil millones por ley. 140 mil millones, ¿no? No, 140 millones de pesos, ¿no? Que se pagan. Eran 7 mil millones de dólares, ¿eh? Entonces, obviamente, como que la dólar. Y entonces, 7 mil. A ver, sáquenla. 7 mil millones, 7 mil 500 millones de dólares. Millones de dólares. Déjenlo en dólares. No, vamos a ver. 7 mil 500 pues. Por el 20%, que es lo que cuesta aquí en enajenación de bienes el valor. A ver cuánto les daría. Oiga, mañana, 1.400.000, no creo. No creo que sea 1.400.000, ¿no? 1.500 millones, ¿no? O quedan 7.500, entonces 1.500 millones de dólares se pagó de impuestos. ¿No me acuerdo? ¿Sí? Es una feria, ¿no? Y entonces llegó Banamex, ¿verdad? Y dijo, yo quiero comprar Banamex. Y esta Banamex es el banco más grande de México, ¿no? Eso se vendió en 12.500 millones de dólares. Es una lanita, ¿no?
¿Cuánto había que pagar de impuestos al 20%? 12.500 millones. 12.500 millones de dólares. ¿De acuerdo? Sácale el 20%. Porque son operaciones interesantes para verlas en el futuro, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto? 2.500 millones de dólares. Había que pagar. Y entonces, un fiscalista, amigo mío, pues ese amigo mío, ¿yo qué quieres que haga? Pues nos conocemos de hace muchos años, ¿no? Oye, llegaba a la cuenta de Lola Beltrán. Eso estaba muy divertido. No sé qué con Lola Beltrán, pero un cantante muy famoso. ¿Sí? Y entonces, entonces dice al de Banamex, dice, ¿quieres no pagar nada de impuestos sobre la renta? ¿Cuánto había que pagar? Los 12.500, 2.500 millones, ¿no? 2.500 millones de dólares, dice. ¿Qué te parece que no pagamos nada? Porque ya Bancomer ya se había vendido, ¿no? Era el segundo más grande. Bueno, ese es chido. Perdón. Señor Don Andy, no, yo no sabía nada. Sí, porque oye, es capaz que mucha bronca. Y entonces le dijo, no vamos a pagar nada de la operación. ¿Puedes hacer eso? Digo, sí, sí puedo. Pero ¿y cómo? Hay que hacer algo. No era gratis. No. Es una operación legal completamente, ¿no? Todo bien. Mira, tienes que ponerte de acuerdo con el enajenante, ¿no? Que era en este caso ya eran unos empresarios, era Alfredo Carcelú, que es el dueño de los Diablos Rojos del México, si alguien tiene la vida. Es un equipo de béisbol, por cierto, ¿no? Pues si no lo sabía. Y entonces este señor le dice, ok, mira, vamos a meter la operación. Alfredo Hart va a meter los 12.500 millones de dólares a la bolsa. Y en cuanto los mete a la bolsa, Citi va a comprar los 12.500. Esta operación se conoce como back to back. ¿Qué quiere decir? Tú vendes y yo compro, ¿sí? Pero a través de la bolsa, o sea, se metieron las acciones a la bolsa, ¿sí? Y entonces compró Citi. Y como era una operación a través de bolsa, pues estaba exenta de impuestos sobre la renta, porque así lo dice la ley. ¿De acuerdo? ¿Y entonces cuánto pagó de ISR? De hecho, no sé si han oído al presidente que dijo, el que compre Banamex, que pague los impuestos. Porque lo están vendiendo ahorita, ¿no? Están vendiendo ahorita, ¿no? ¿Están oído ustedes? Está vendiendo Banamex City. Y entonces le dijo, pero que paguen los impuestos, no se vayan a querer robar la feria. Sí, la empresa, porque pues es una lana, ¿no? ¿Cuánto dijimos? Eso se ahorraron de todo. Obviamente hubo que pagar algo en la bolsa y todo esto, ¿no? Pero a lo mejor les cobran un 1% de comisión. Entonces, fíjate, del 1% al 20%, pues hay una diferencia importante. Además, la comisión es deducible, ¿no? Pues no. Entonces tú dices, se hizo la operación y no se pagó, no se lo pagó. Bueno, yo lo que te puedo decir es que, obviamente, pues la ley lo establece, o sea, no está haciendo nada ilegal. La ley decía que no pagaban impuestos las operaciones que se hicieran en bolsa. Obviamente Banamex no cotizaba todo su capital en bolsa, ¿cierto? Lo que hizo es, ¿sabes qué? Vamos a aumentar la oferta de bolsa de Banamex a todo el capital, ¿sí? A todo el capital de la empresa. Y en ese mismo momento llegó la otra empresa y dijo, ¡ay, no nos todo dinero, ¿no? Y se quedó con y así hicieron las operaciones de cambio de accionistas y todo. Eso no está mal, ¿no? Obviamente, pues hay que saber hacer ese tipo de business y lo pueden buscar en los periódicos, porque fue una operación muy sonada en prensa, porque por los pobres de BBVA dijeron, no, no sé, pagamos, ¿no? Ni tantos millones de dólares, sí, casi eran 2.000 millones, ¿no? Lo que habíamos sacado. ¿Dónde? Ya nadie me lo aplicaba porque resulta que Banamex fue el último que se vendió de los bancos, pues, en aquella época, y pues obviamente ellos dijeron, bueno, y pues todos los demás se jodieron, se habían pagado todos, o sea, Santander sí pagó, Scotia sí pagó, el HCBC pagó, o sea, todos pagaron. No, por eso, si oyen al presidente decir, pero que paguen los impuestos, porque no deben a querer sin pagar. Estos que quieren comprar actualmente en estas fechas para mí, todos son probablemente menor los que tienen la capacidad. Porque Santander, que es el otro que tiene la capacidad, pero resulta que el presidente no quiere que se venda a bancos extranjeros, ¿no?
sigue siendo el más grande de México, que ya lo superó Bancomer en cuanto al número de clientes. Por eso se van, ¿no? Porque pues, ellos no son de banca del menudeo, entonces no le entendían a la banca del menudeo. O sea, sí, lo que maneja, no sé, la operación, maneja las operaciones de Ford, de General Motors, de Apple, de todo este tipo de empresas. Entonces dice, aquí decir, oiga, don Juan Martínez, ¿cuánto tiene usted de saldo? 300 varos. Dice, ay, ¿quién tiene 300 pesos? No, no, y en Panamá, entonces, pues, ese es el banco de menudeo, ¿no? Claro, ya si sumas todos los miles de clientes, pues sí te hace una bolsa grande, ¿no? A lo mejor ya llega a las bolsas que tienen allá por las otras empresas. Pero obviamente, pues eso no nos importa a nosotros. ¿Están de acuerdo? Porque así se maneja aquí, ¿no? En Estados Unidos es un banco de primer piso, o sea, es un banco que atiende prácticamente pura empresa a categorías, ¿no? Entonces, ya te voy a abrir una cuenta en el Citi, me van a mandar a la China y yo, ¿cómo joven? No moleste, ¿ya? Ni siquiera te dejan llegar ahí. Así es. Después de banco de primer piso, o sea, no, ellos no tienen sucursales ni nada. No te dan. Pero aquí en México, pues ya ves que está el banco, ¿no? Y obviamente, pues no lo han sabido operar. También es así que el banco ha perdido capacidad. También es que ya Bancomer ya lo superó. Santander ya se le acercó de una manera importante. Entonces dijeron, antes de que ya no valga nada, pues véndelo. Que no era y nada más han venido aquí, miren en Brasil, no sé dónde está. Yo creo que sí es un banco que está acreditado, y si lo compra Banorte, pues yo creo que sí, porque Banorte es un banco que tiene cierta importancia y que le ha ido tomando, ¿no? Porque pues, ellos como que no tenían mucha cuota de mercado y pues se han ido comprando otros bancos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, bueno, pues son casos de personas que son valiosos, ¿no? De repente, para comentarlos aquí, es un caso de enajenación de bienes, ¿sí o no? ¿Sí? Estamos hablando de acciones, ¿no? ¿Sí? Recuerdan que había tres cosas aquí, ¿no? Eran bienes muebles, inmuebles y acciones. Pues esta es una venta de acciones, pero en una operación back to back en la bolsa mexicana de acciones. Pues está chido, ¿verdad? Bueno, pues obviamente, lo dicho, si tú vendes fuera de bolsa, tienes que pagar el valor como si fuera el valor de la bolsa. Como en el caso de Twitter, ¿no? Es la diferencia que tendría que pagar. Si fuera en México la operación, claro, no fue en México, pero si fuera en México, habría que pagarla. Bueno, pago provisional de bienes inmuebles. ¿Vale? Recordar que aquí en este apartado hay tres tipos, ¿no? De bienes, ya lo hemos platicado: bienes inmuebles, bienes muebles y acciones. Nosotros no vamos a ver acciones porque eso se supone que ya lo deben de haber visto en personas morales, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí ya no repetimos lo que ya personas morales. Enajenación de bienes y enajenación de inmuebles, de bienes muebles e inmuebles, y lo vemos. Bueno, primeramente, pago provisional de inmuebles. De hecho, pago provisional de inmuebles se hacen dos. Uno para la federación y otro para el estado. ¿Qué impuesto total? Sí. Todos los estados tienen impuesto total por enajenación de bienes inmuebles. ¿De acuerdo? Son los inmuebles que están en su territorio, por supuesto. ¿Sí? E inclusive, por ejemplo, viene una persona de La Chona a hacer una escritura aquí en Aguascalientes. ¿Dónde está el inmueble? Jalisco, ¿no? En Jalisco. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. No, La Chona, compañero. ¿Sí sabes a La Chona, No, el terreno está en La Chona. Tiene inmueble que está en La Chona. Pero viene a hacer la escritura aquí, ¿no? Con el notario. Bueno, está ahí en Bolsa. ¿Puede ser? Sí se puede hacer, sí se puede. De hecho, muchos, por ejemplo, de Ojuelos y de Lagos y todo eso, pues vienen para acá a hacer escrituras porque pues, les queda lejos ir a Guadalajara, ¿no? Y ya se retiraron. Está más cerca de Aguascalientes que Guadalajara. O vienen de Betulia, de todas esas partecitas que están más cerca de Aguascalientes. Están aquí a 20 minutos, pero están a 2 horas y media de Guadalajara, ¿no? Entonces, obviamente, pues vienen aquí, hacen la operación, pero se tiene que pagar el impuesto estatal que paga en Jalisco. Ya se hace todo por internet, ¿no? Pero yo digo, antes, cuando yo empecé a trabajar, pues todos teníamos que llevar las declaraciones, ¿no? Y entonces tenías que mandar un mensajero directamente a ir a presentar las declaraciones hasta Guadalajara. Pues mandabas, ¿no? Normalmente, pues, ¿qué hacías? Pues le cobrabas al cliente, pues, el flete, ¿no? El viaje, por supuesto, ¿sí? Esto, por ejemplo, yo para hacer las compensaciones, pues, empezaba IVA, mis empresas a cero, y tenía que ir cada mes a llevar las compensaciones de compensación, porque te lo sellaba, ¿no? Yo creo que tengo que ir ahí a la Guadalajara. Fue por eso conocí el caso de Guadalajara, que él les platiqué, ¿no? ¿Verdad? Bueno, para sacar el pago provisional por
enajenación de inmuebles, ¿verdad? Será por cada operación. ¿Sí? Oye, voy a vender 2 casas. No hay problema, pues tienes que hacer 2 escrituras. ¿Sí? Ya no puedes decir, voy a hacer una escritura por las 2. No, tienes que hacerse por 2. ¿Sí? Oye, y las puedo fusionar, sí, pero eso es otro proceso que requiere una cierta autorización del municipio y todo eso. Ya no es lo mismo. Entonces, pero si tú vendes 2 casas y dices, está uno al lado del otro, no importa. Sí, puedes vender, pero hay, tienen que hacerse par de estudios. Sí, sí, así es. ¿Sí? Entonces, pues ahí sí se tiene que hacer. Entonces, esto es por operación que se hace, ¿verdad? El pago provisional será por cada operación aplicando la tarifa a la ganancia. La ganancia se divide entre el número de años transcurridos entre la fecha de ejecución de iniciación sin exceder de 20. El resultado que se obtenga se multiplicará por el mismo número de años que se dividió y será el pago. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el pago provisional de enajenación de bienes. ¿Cuál tabla se utiliza? Se utiliza la tabla 23, que es la tabla anual. ¿De acuerdo? La tabla anual. Si la operación es consignada en escritura pública, pues prácticamente todas, ¿verdad? Son consignadas en escritura pública. Lo único que no es consignado en escritura pública en el caso de enajenación de bienes inmuebles son si es por fideicomiso, ¿no? ¿Se acuerdan? Las participaciones de no amortizables. Entonces, si es un fideicomiso, pues ahí es diferente. Pero prácticamente el 95% de las operaciones pues, se hacen a través de escritura pública, ¿verdad? O sea, para hacer una enajenación de bienes. Entonces vas al notario, ¿verdad? Y en los 15 días siguientes a que se firme la escritura o minuta, los notarios, corredores, jueces y fedatarios públicos enterarán en las oficinas autorizadas el impuesto por cada operación que corresponda, conforme a reglas del CFDI, y tienen que expedir un comprobante fiscal digital por la operación. Es un CFDI de notarios, o sea, no es el CFDI normal que ven tipos de facturas, sino hay un CFDI especial para los notarios, ¿de acuerdo? Así como hay uno de nóminas, pues hay uno para notarios. Y esto se hace dentro de los 15 días siguientes, ¿verdad?, a que se firme la escritura o minuta. Esto se hará en las oficinas autorizadas y, obviamente, al final del ejercicio se presenta una informativa de todas las. Aquí se determina el pago provisional por enajenación de bienes inmuebles. El ingreso obtenido en el periodo menos el costo actualizado neto. Es la ganancia entre el número de años transcurridos sin exceder de 20 años completos. En caso de esta ganancia, esta es la ganancia acumulada. Se determina la ganancia no acumulable restando la ganancia menos la ganancia acumulable. Eso te da la ganancia no. A la ganancia acumulable se le aplica la tarifa del artículo 152, o sea, el anual, al 23. Ese es el ISR del periodo, la multiplicas por el número de años transcurridos sin exceder de 20. Debes poner los mismos que pusiste arriba, los debes de poner aquí abajo. ¿Perdón? Ese es el ISR federal y le resto el ISR estatal. ¿Vale? Y el resultado es el ISR federal. O sea que no pagas doble. Pagas al Estado, pero se lo restas al impuesto. ¿De acuerdo? Y luego, pago provisional de inmuebles al Estado. Que obviamente, como ven aquí en la operación, hay que restar el impuesto estatal. Aquí al final de la operación, ¿verdad? Se resta el impuesto local. ¿Verdad? Pues esa tasa se aplica a la tasa del 5%. Sí. El pago de provisional de inmuebles al Estado lo regula el 127. Dice que los contribuyentes que enajenen terrenos y construcciones efectuarán un pago por cada operación aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia. ¿Vale? Esta se enterará en una declaración que se hará ante la entidad federativa donde se encuentre ubicado el inmueble. Por eso les decía, si tú escrituras una casa de ahí de La Chona, ¿verdad? Pues obviamente tienes que pagar la escritura aquí en Aguascalientes, te tienes que pagar el impuesto en Jalisco, ¿verdad? ¿Sí? O te vas para acá, también para Zacatecas está cerquita, luego aquí hay algunos pueblos cerca de Aguascalientes, que también les conviene más venir aquí que ir a Zacatecas, ¿no? Entonces también escrituran aquí, pero se tiene que hacer el pago en la oficina de Zacatecas, ¿de acuerdo? Aun cuando la escritura sea de Aguascalientes. El impuesto que se pague será acreditable contra el pago provisional que determines en los términos del 126 y obviamente cuando el pago a que se refiere este párrafo exceda al determinado conforme al 126, todo se pagará a la entidad. Ustedes ven aquí la fórmula, pues dice que le restes el impuesto estatal, pero por ejemplo, si yo tengo ISR federal por 10,000, impuesto estatal por 15,000, dice, no, pagas 10,000, pero los pagas al Estado. Y a 10,000 menos 10,000 te va a dar 0. Ya no tienes que pagar a la federación. ¿Correcto? Porque se acredita. ¿Correcto?
Entonces, por eso dice que primero pagues al Estado. Y luego, en operaciones consignadas en escritura pública, con la mayoría, ¿verdad? Los notarios y demás funcionarios que tengan valores notariales deberán expedir comprobante fiscal y deberán retener el impuesto local, impuesto sobre la renta local. Si ejerce la opción a que se refiere el último pago del 120, ¿se acuerdan que habíamos hablado de cuando difería parte del pago provisional porque ibas a pagar en parcialidades con excedía de 18 meses, ¿verdad? Entonces, obviamente, se puede diferir también el impuesto local, el 5%, y será sobre la ganancia que se vaya a acumular. El pago efectuado conforme a este artículo será acreditable contra el impuesto anual. Claro, porque si no van a acreditarse provisionales, pues luego después se quedaría como una diferencia a cargo en la anual. Entonces se acredita en provisionales y contra la anual. ¿Cómo se determina el ISR para las entidades federativas o estados, verdad? La ganancia se va a multiplicar por la tasa estatal del 5%. Y ahí saco el ISR estatal, este lo voy a comparar con el ISR federal y pago el menor de los dos. ¿Sí? Y este sería el ISR estatal neto. ¿De acuerdo? Este ISR estatal neto lo voy a restar en esta fórmula que tenemos aquí del ISR federal. ¿De acuerdo? Ya nada más pago la diferencia. ¿Sí? Por eso comparo el estatal con el federal para que si me da mayor el impuesto federal, pues ya nada más pague todo, el impuesto estatal, ya nada más pague todo el impuesto federal a los estados. ¿De acuerdo? Ahí sí como que les quiero preferir. Regresando al 126, porque esto era el 127, ¿no? El de los pagos a los estados. Pagos provisionales por la enajenación de bienes muebles. ¿Sí? La anterior era la de bienes inmuebles. ¿Sí? Son diferentes, sí, completamente diferentes. ¿De acuerdo? Y enajenación de bienes muebles. Tratándose de enajenación de otros bienes, o sea, bienes distintos a los bienes inmuebles, el pago provisional será aplicando la tasa del 20% sobre el monto de la operación. Por eso les decía ahorita que sacamos el ejemplo de Banana Express, que se vendió en 12.500 millones, o sea, pues multiplícalo por el 20%, o sea, no es una cosa así como que, qué difícil, pues no. Multiplicas por el 20%, ya sabes cuánto hay que pagar, ¿no? Sobre el monto total de la operación y será retenido por el adquirente, el que está adquiriendo retiene el impuesto, siempre que sea residente en México. Si es extranjero y con establecimiento permanente, excepto en los casos que el enajenante manifieste por escrito que al adquirente que será un pago provisional menor. La única forma con la cual puedes manifestar que vas a pagar menos es a través de un dictamen. Y el dictamen solamente procede contra enajenación de acciones, o sea, no es contra todas las cuestiones, sino solamente es aplicable a enajenación de acciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, si, oye, voy a vender un tractocamión, por ejemplo, mejor me dice, tengo ahí un tractocamión y lo voy a vender. Ah, no, ese no puede hacer un pago menor al 20%. Tiene que pagar el 20% del valor de enajenación. ¿De acuerdo? Obviamente, siempre que cumpla requisitos de reglamento, que es hacer un dictamen por un contador público registrado ante el SAT. ¿Sí? Eso es para el dictamen. Es un dictamen especial por enajenación de acciones. ¿Sí? Y en el caso no sea residente en México, la declaración se presentará en los 15 días siguientes a la obtención del ingreso, tratándose de enajenación de acciones de fondos de inversión, a que se refiere el 87 y 88 de la ley, se estará lo dispuesto en este precio. En el caso de enajenación de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores o Mercado de Valores reconocido, ¿sí? Estará lo dispuesto en el 56 de la ley y en todo caso deberá expedirse comprobante. ¿Vale? Entonces, si es una operación en bolsa, pues la bolsa es la que hace la retención. Bueno, esta es una excepción muy importante. La cantidad, pues, a alguien se le ocurrió, es un número que es mayor a 227.399, pero que es menor a 227.401 y por eso quedó ahí. ¿No? Es una ocurrencia de alguien. ¿Por qué un número tan raro? ¿Por qué me dijeron 200.000 o 230.000? Que fácil te lo puedes aprender. Pues no, el monto son 227.400. Si es una enajenación de bienes, ¿verdad? Deberás expedir comprobante fiscal. No hay retención cuando se trata de bienes muebles diversos a títulos valor o partes sociales. En el caso de acciones no hay retención, pero es para bienes muebles en general. La operación sea menor a 227.400, no hay que pagar impuestos. Pero vas a vender tu Subaru. ¿Cuánto puede costar un Subaru? ¿100,000 pesos? ¿Sí? Me hace mucho. Dice, es menor a 227.400. ¿Sí o no? Si es menor, entonces, ¿cuánto tengo que pagar de ISR? Nada. Porque no es un ustedes.
¿vale? Entonces, pues es un valor de referencia para no pagar impuestos, ¿sí? Es como una exención, digamos, pero no es propiamente como una exención. Simplemente por hasta ese monto no se paga. Y recuerden que los pagos aquí se hacen por operación. Entonces, si vendo el Zuru, pero también vendo el Matiz, y seguramente no se van a pagar de 227,400 cuando los vendas, ¿no? Son usados, ¿no? De nuevo puede ser que sí, pero ya usados, pues ya no creo, ¿no? Y entonces, pues ya como los vendo, pues obviamente ya no tengo que pagar impuestos, porque no excede de 227,400 la operación. ¿De acuerdo? Por eso muchas operaciones de enajenación de bienes muebles no pagan impuestos, ¿no? Pero claro, después te dicen, oye, quiero vender el Mercedes. Bueno, el Mercedes puede que sí valga más de 227,400, ¿no? Ya son 400,000 pesos lo que cuesta, porque además están revaluados, ¿no? Las operaciones de autos de usados, como no hay nuevos, pues los usados todo el mundo quiere un usado, aunque sea, ¿no? Y entonces dices, oye, pues vale 400,000, aquí tienes que retenerte el 20%, ¿vale? Oye, voy a venderme en 230,000, no, bájale, compa, pues ¿para qué le pones eso? ¿Sí? Porque digo que le bajes, porque 230,000 te van a retener el 20%, pues van a ser 46,000, ¿no? Si la vendes en 227,400 no pagas nada, y entonces por 2,400 tengo que pagar 46,000 pesos, porque lo quiero vender en 230,000. ¿Te conviene o no te conviene? Pues en este caso no te conviene. Digo, ay, el impuesto es acreditable. Pues sí, pero hasta el anual, ¿no? Y ahorita cuánto nos falta para el anual. Pues acaba de pasar la anterior, ¿no? No, casi un año, hasta abril del año 2024. ¿Sí? Y tú dices, oye, pues ahí tengo 46,000 pesos que a lo mejor puedo recuperar, pero que se van a llevar aquí. ¿Sí queda claro? O sea, suena raro, pero dices, oye, me conviene más vender más barato. ¿Sí? O sea, si lo vas a vender en 230,000, sí te conviene venderlo en 227,000. Dices, no, va a perder 3,000 pesos. Sí, pero vas a dejar de pagar 46,000, ¿no? Entonces dices, no, pues es el impuesto de 230,000, ¿no? Dices, no, pues no me conviene, ¿vale? Cuidado. ¿Cómo se determina el ISR por enajenación de bienes muebles? El monto de enajenación, ¿sí? Se multiplica por la tasa del 20%. Y ese es el ISR retenido por adquisición de bienes. Solo aplica con el monto de la enajenación es superior a 200,400. ¿Tienes que aprenderte ese monto? Sí. No hay otra forma, ¿no? O saber en qué artículo estamos. Yo les dejo consultar la ley. Ley formal y materialmente está. Vamos a ver la ley digital, no, pues está impreso, ¿no? Bueno, cuando vendes certificados de participación inmobiliaria no amortizables, que son sobre bienes inmuebles, en ese caso el cálculo lo hace directamente el contribuyente, ¿sí? De acuerdo a los dos primeros pasos. ¿De acuerdo? Personas morales del título 3, ¿alguien se acuerda qué son las personas morales del título 3? ¿Sí? Las vieron el semestre pasado, yo sé. Sí me acuerdo, pero no me acuerdo. No, ese es el título 2. Es el título 2. Personas morales con fines no lucrativos. Ya algo me dejó ver, pero muy bien. Personas morales con fines no lucrativos. O sea, por ejemplo, de hecho la otra vez llegó una empresa, una asociación civil, ¿verdad? Llega ahí conmigo y dice, oh, ya estamos muy preocupados porque la ley les prohíbe tener operaciones fuera de su objeto social más del 5%, ¿vale? Y entonces dice, mire, el gobierno del estado nos regaló un terreno porque vamos a hacer ahí nuestra oficina, ¿sí? Pero pues no ha habido lana para construir es caro, ¿no? Y entonces dice, pues no tenemos recursos para construir, entonces lo que vamos a hacer es vender el terreno. ¿Puede ser? Sí, ya lo podía hacer, ¿no? Dice, pero claro, eso, el valor del terreno vale más que los donativos que nos dan en todo el año, porque era una empresa que se dedicaba a la cuestión pues, cuestiones de drogadicción, o sea, atender a jóvenes que tienen problemas de drogadicción, ¿vale? Entonces, obviamente me dicen, oye, ¿qué hacemos? Contado, le digo, a ver, ¿y entonces cómo va a vender esto? No, mira, el terreno lo vamos a vender en 1,5 millones de pesos. Ah, está bien. ¿Cuánto tiene de donativos? No, pues como 400,000 pesos tenemos de donativos en el año. Y se excede, ¿no? Del 5%, obviamente, ¿no? Pero fíjate lo que dice aquí. Dice que en el caso de personas morales del título tercero, ahí es porque esta se dedicaba a un fin social, ¿no? Y tenía el registro para recibir donativos del. O sea, era una donataria autorizada.
¿Estaba en el título tercero? Sí. Y entonces dice, estas van a pagar el impuesto, ¿verdad? En los términos de este apartado, ¿sí? Y pagarán, y el pago provisional que les hagan aquí tendrá el carácter de definitivo, ¿sí? Y entonces me dice, oye, pero no tienes que pagar, ni lo tienes que meter en el anual. Lo que te cobra el notario, eso es lo que se considera el impuesto. Esto no vamos a perder el registro. No, sin problema, porque en realidad lo tienen que reportar en el dictamen, porque se tienen que dictaminar forzosamente de que hicieron una operación de enajenación de un terreno, pero de la propiedad de la empresa, y obviamente pues hicieron el pago correspondiente. Listo, ¿sale? Obviamente si hay una entrada de dinero, pues sí, pues el 1,5 millones, ¿no? Se cobraron por la venta del terreno, por supuesto. Pero obviamente eso le sumaban los 400,000 pesos que tenían de donativos, y obviamente pues era para hacer una sede, pero un poquito más económica. Se comprar una oficina ya hecha, ¿no? Ya no construida. Entonces, no, está bien, no está mal la idea, ¿no? Claro, no era algo tan grande como lo que les habían dado allá para hacer la clínica, pero funcionaba, ¿no? No perdieron el registro, por supuesto, y pues ni siquiera les cobré, porque ya no yo cobro por todo, pero pues no se está bien. Es una labor social, es cuando no nos cae mal, ¿no? Debe quedar bien con el señor, porque pues ya es normal. Pues sí, obviamente, ¿no? No cobré eso. Pero sí era una cosa interesante, ¿no? Porque, pues, obviamente aplican esas reglas de que pagan como si fueran personas físicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y el pago es definitivo. Para todas las demás personas es pago provisional, lo que les retiene el notario y tienen que sumarlo a su declaración anual. Hay que tener cuidado. Pagos en efectivo, ¿sí? Obviamente, si de repente llega alguien y te dice, te doy, aquí voy a venderte el terreno en 1,5 millones, aquí está en billetes, y no son de dólares. Y tú dices, sí, no, ¿sospecharía que no? Sospechosa la operación, no, no puede. Además, recordar, ya vimos, ¿no? El lavado de dinero que decía. No puede en efectivo. Si dices, no, pues es que 800,000 sí te lo recibo en efectivo, ¿eh? Pero el resto sí me lo tienes que pagar a través de transferencia. 700,000 más. Pero aún así, está esta regla, este artículo 128, que dice que si recibes pagos en efectivo y exceden de 100,000 pesos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando por enajenación de bienes recibas pagos en efectivo, ¿verdad? De más de 100,000 pesos, tendrás que presentar una declaración informativa, ¿vale? Ese que le pagó 800,000 en billetes, ¿eh? Y hasta en dólares, pues olvídate, ya es más sospechoso todavía, ¿no? Entonces, pero hay que presentar una declaración informativa diciendo que te pagaron más de 100,000 pesos en efectivo. En este capítulo no es un monto tan grande, ¿no? 100,000 pesos es un monto grande. No, tanto, ¿no? O sea, si vendes un coche, luego hay muchos que pasan de 100,000 pesos, ¿no? Si tú lo vendes en efectivo, pues tienes que presentar la informativa. Sí, ya todos valen más de 100,000, ¿no? Entonces, agua. Tienes que presentar la informativa. ¿Vale? Si es que recibes moneda nacional o extranjera, si te pagan en dólares, pues todavía es más sospechoso, ¿verdad? Está verde el asunto. Está verde, billete. Coincide, ¿no? Bueno, entonces esta declaración se hace ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del 69 del Código. Son operaciones en efectivo, pues se tienen que reportar. Ingresos exentos por enajenación de bienes. El artículo 93 nos habla de algunos exentos. Los derivados de la enajenación de casa habitación del contribuyente. Se llevan a mi casa habitación y la operación no excede de 700,000 libras, que 700,000 libras son como 4,900,000 pesos aproximadamente. Entonces, si no excede ese monto, está exento. ¿Cómo compruebo que es mi casa habitación? Con los recibos del agua, de la luz, del teléfono. Que tengan consumo, preferentemente, ¿sí? Que de repente, ya no sabe la casa, y estaba sola. Entonces no lo lleves, porque no va a tener consumo, ¿no? Va a salir de 30 pesos, ¿sí? Pero a lo mejor yo vivía ahí por mucho tiempo y de repente pues ya la dejé de utilizar, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿vale? Esto se hace el fedatario público y obviamente la ganancia se determina en los términos del capítulo 4 de este título. Ahí está el valor, 64,755,000, pero es a mayo de 2021. Pues ellos son como 4,900,000 pesos a fecha de hoy, ¿sí? La extensión prevista será aplicable siempre que durante los 3 años anteriores no hubiera enajenado otra casa habitación y manifieste bajo protesta de decir verdad que dichas circunstancias ante el fedatario público, o sea, que no ha vendido más casas, ¿vale?
Esa, ya ven que les platiqué de mi cliente que vendió 10 casas en un solo ejercicio, ¿no? Entonces, pues obviamente cambiaron la ley por eso. Fíjate, no venía ese párrafo. No, sí, pues, no pagaba nunca impuestos. Decía, presente los recibos de la luz. Pues sí los tenía, pues sí pagábamos la luz de todas las casas, ¿no? Sí teníamos los recibos de la luz, entonces llevaban los recibos al notario, el notario decía, bueno, pues con eso verificaba que estaban a su nombre, ¿no? Y ya, sí, para su nombre, perfecto, cero de impuestos. Y luego vendió otra, y la otra, y la otra, y él mismo ejercicio vendió 10, ¿no? Y además en casas en las pandas, en el campestre, y en la herradura. La más chavita en Parras. ¿No? Bueno, pues era de esas es la más, un poquito más bajo el costo, ¿no? Sí, no es porque estuviera chafa el lugar, ¿no? Es porque las que tenía el jefe de jefes, pues era una cosa más pequeñita, ¿no? De repente no sé cómo lo convencieron de comprar ahí. Compró una casa. Y después la vendió, ¿no? Se pegó hacia todas. Y dije, claro. No, cambiaron la ley, así que pues la cambiaron. La casualidad. No lo sé. Lo logró al final. Bueno, el pedatario público deberá consultar en la página del SAT que no se han vendido otras casas en los 3 años antes. O tienes que vivir al menos 3 años y luego ya puedes vender. ¿De acuerdo? O sea, el jefe de jefes tenía que venirse a vivir ahí a las casas, lo vendo esta. Me espero 3 años y luego vendo la que sigue. ¿Tenía que comprobar que estaría ahí 3 años? Con los recibos de la luz, agua, usted. Teléfono fijo, no celular. No valen los celulares, ¿de acuerdo? Porque ya la gente ya no usa teléfono fijo, ¿no? Entonces, pues, solamente se vale, para este caso, solamente se toman en cuenta teléfono. Porque el celular, pues, lo puedes usar donde quiera, ¿no? Entonces, no, aunque tiene un domicilio para que te lleguen las facturas, pero en realidad como que no se comprueba. Y todo el teléfono fijo, pues, ese sí está en el lugar, ¿no? Tienes que llevar al menos 3. Con eso comprueban que no, que es tu casa habitación. Los recibos tienen que estar a tu nombre, ¿no? ¿Bueno? Pues puede ser, ahora para cada día del mes, porque me siento más feliz, así, ¿no? Casa 1, casa 2, 3, 4, esto tiene conferencia. Puede ser, ¿no? El jefe tenía para eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues puede ser, es una opción interesante, ¿no? Bueno, entonces aquí se hace la comprobación, ¿verdad? Y aquí, fíjate, hay como una inconsistencia. No es que yo me haya equivocado, es una inconsistencia. Porque si ustedes ven el anterior, dice que no hayan vendido en 3 años, ¿cierto? Y luego dice, el notario va a revisar y va a verificar que no haya vendido en los últimos, ¿cuántos? 5 años. No. Pues ya va a ver, ya, sí vendió hace 4 años. ¿Cómo ya no procede, no? Porque la regla es que sean 3 años. Esta casa dice, el notario va a poner, vendió una casa hace 4 años. Está bien. Sigue aplicando la extensión. Pues de acuerdo a este artículo sí sigue aplicando. No que la última párrafo está mal. Aquí debe decir 3 años. Pero ya ven que los diputados luego de repente andan ahí, cuando están haciendo la ley, andan al tiro, ¿no? Y entonces pues se les da, no saben 3 o 5, y pues pone el 3 y luego 5, no pasa nada. Y no pasa nada, aquí está, ¿no? Esa regla está equivocada. Y la segunda es enajenación de bienes muebles, distintos de acciones o partes sociales, ¿verdad? La diferencia entre la enajenación y el costo comprobado de adquisición que no exceda de 3 UMAS anuales. ¿De acuerdo? 98,300. Bueno, es un poquito más, ya como 105,000, ¿no? Aproximadamente. 105,000 pesos. El valor de extensión para enajenación de bienes muebles. ¿Qué sería como enajenación de bienes muebles? Pues no sabemos el coche, ¿no? Pues una extensión de 105,000. ¿No? Es bienes muebles distintos de acciones. Si las acciones no tienen extensión. Pero si tú vendes el coche, vendes el refri, vendes la estufa, etcétera, pues todo eso tendría una extensión hasta de 105,000 pesos y más. Los que se reciban por herencia y legado, ya lo habíamos platicado, ¿no? Recuerden que la herencia y legado está exenta, ¿vale? Capítulo 5, ingresos por adquisición de bienes. Siguiente capítulo, pues vamos a ver juntos. Sí, pues es que son muy cortitos, la verdad. Yo lo vemos. Sí, lo tiene que hacer. De hecho, lo hace el que te paga el precio. No lo haces tú. O sea, si tú te ganaste el Melate, pues seguramente pronósticos deportivos haría el aviso
antilavados, porque son más del valor, pues eran 100,000 pesos, ¿no? En premios, entonces, pues ellos tienen que hacer el aviso. No lo hicieron, porque los multen. Sí, a ver si yo todos los días juego el lápiz, no está ganado, pero algún día tengo la esperanza de verdad, ¿ya? Entonces sí digo, 10 para todos. 10 para todos. 10 segundos. Pues sí, ahí yo creo que el que va a revisar el examen, digo que se jodan. Sí. Yo creo que voy a estar preocupado por eso. Bueno, capítulo 5, ingresos por adquisición de bienes, ¿verdad? Ya decíamos que suena como un contrasentido la cuestión de que pagues por adquirir, pero es cuando pagas menos de lo que debieras pagar o no pagas nada, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos de este apartado? Primero, la donación. Recordar que el papá ya desesperado por ya darle a sus hijos, ¿verdad? Como la señora esa mi vecina, ya quería darle a sus hijos para su casa. Sí, mi afán, que ya le decía correr a sus hijos de su casa y pues dijo, sí, les voy a dar 200,000 a cada hijo. Y ella se quedó con 250,000 del valor de la casa, entonces pues ya, ahí está una donación, ¿no? Son dos donaciones, de hecho, una para un hijo, otra para el hijo. ¿Está exenta? Pues sí está exenta porque es entre ascendientes y descendientes. Las donaciones entre ascendientes y descendientes están exentas. Ahorita vamos a ver que hay algunos sujetos. Los tesoros. Oye, pues andas cargando aquí en esta pared, de repente pues voy a hacer aquí un hornito, ¿no? Para con noche, por ejemplo. No, eso se tila, aquí no, ¿no? Y entonces dices, ya salieron aquí unas monedas de oro, no platiqué la historia de mi vecino de ahí del pueblo. Porque yo soy de Peñuelas, ¿no? Un lugar antiguo, Peñuelas tiene como 300 años, ¿no? 400 años. Y entonces resulta que un buen día, uno de mis vecinos, pues andaba haciendo eso, iba a hacer un horno para condoche, por eso lo digo. Ahí en su casa, dijo, aquí, empezó a escarbar. Una olla de monedas de oro, ¿sí? Centenario. Ya ven que eran las monedas de hace algunos años, ¿no? Y me salen los centenarios. No, pues don Juanito estaba tan contento. Los centenarios. Y ya ves que también eso no se estudia, ¿no? Esto sale del corazón. Y entonces va con la dueña de la hacienda es propiedad de una persona, y entonces le dice, oiga señora, sí, encontré esta cubetita llena de monedas de oro, de cantaritos. Y le dice la señora, ¡preste para acá! ¿Por qué anda agarrando usted mis monedas de oro de ahí de su casa? Y se las quitó. Yo digo que para mí eso no se estudia, ¿no? ¿Qué debía haber hecho? Pues correr, no llevó, Dios con las monedas de oro, ¿no? ¿Tú crees que no? No, y lo peor del caso es que como a los 3 meses les llevo también. Ya se dice que luego los químicos que se generan por las monedas de oro, el encierro, ¿no? Estaban enterrados, entonces pues, le dio el golpe como cuando le das el cigarrillo y pues a los 3 meses murió. Y murió pobre, que es lo peor de la junta, ¿no? Si tienes lana, pues como quiera, vamos a verte, pero pues ya pobre, dices, sí, de ver, es un caso de la vida real, ¿eh? Y dice, este pobre se queda sin moneditas de oro. Dice la ley que en el caso de que encuentres un tesoro en terreno ajeno, corresponde el 50% al dueño y el 50% al que se lo encontró. Lo correcto es, tienes 30 monedas de oro. 15 para la dueña, para mí, eso es lo que marca la ley, por supuesto, ¿no? Pero pues muerto, pobre, pero alegre, ¿no? Porque ahí murió todo desconsolado porque le quitaron sus moneducas de oro. Y va don Juanito, y va a haber corrido a la velocidad. Porque no les platiqué, ¿verdad? Pero ahí en el aeropuerto, en el aeropuerto de Aguascalientes, de repente un buen día, pues, hay un ingeniero muy feliz. Y nada, a todos los 40 obreros que traía ahí, demás. Ya, les venía sin igual, ¿no? Y dijo el ingeniero, ahorita vengo, voy a desayunar. Y agarró y se voy a desayunar de Peñuelas, que está a 6 kilómetros. Y regresé y todos los albañiles, pues todos se fueron. No había ni uno de los 40 albañiles que traía todo, señor. Se rumora por ahí, no me consta, yo no estaba ahí, pero la verdad se rumora que se hallaron un cofre lleno de monedas de oro. Y entonces, pues, o sea, salió, ya están escarbando, ¿no? Para sacar la tierra. Y que salen las moneducas de oro y dijeron, pues patitas, ¿para qué te quiero? No voy a hacer lo que al Juanito, ¿no? Y entonces, ¡guau! Las palomitas, ¿no?
Y pues los ingenieros, los albañiles, pues ya se quedó, y los sancionaron porque no tenía quien trabajara. Recuerden que ellos van por avance de obra, ¿no? Inclusive le pusieron la sanción. Pues claro, para juntar otros 40 albañiles, no es así como que en 3 minutos, ¿no? Pero sí te toma algo de tiempo volver a juntar todo el equipo, más equipo preparado, pues, maneja maquinaria y todo eso, pues no es tan fácil, ¿no? Y pues se quedó, o sea, ¿viste? No sé si es cierto, eso sí no me consta. Lo del Juanito sí, porque él me platicó y ay, qué bárbaro, qué me dice usted, ¿no? Pues ya ni modo. Ahí están los tesoros para que vean, ¿no? Adquisición por prescripción. Bueno, ya ves que les platiqué de un señor que estaba aquí al ladito de la gasolinera, esta que está aquí en la esquina, ¿no? Y ahí puso su casita de perro y toda la cosa. Bueno, hay unas casitas de perro grandes, ¿no? Y ahí sí estaba con un perro. ¿Ah? Y puso una malla. Y mayó como unos 3,000 metros de ahí del terrenito ese. Es que tiene mucha piedra esa negra, ¿no? Y entonces, pues, nadie le dijo nada y muy feliz. Ay, no, los perritos y demás. Y un buen día dijo, ¡ay, se vende! Y se quedó con el terreno en 3,000 metros cuadrados que son. Los tenía en venta, yo no sé si lo vendió, yo hablé para ver cuánto lo vendía y eran 3,5 millones de pesos que lo vendí. Yo dije, no, ahorita no, güey. Iba a sacar de ahí de mi macelicín, pero dije, no me dieron ganas, ¿no? Adquisición por prescripción se llama ese hecho, ¿verdad? ¿Eh? No, o sea, lo adquirió por prescripción positiva, duró ahí como 2 años. Recuerda que tiene que ser 5 años, ¿verdad? Pero pues tú puedes decir, no, ya tengo más aquí, ¿eh? Mis perros lo pueden asegurar, ¿sí? No, porque decía, ¿no? ¿Eh? Si, o sea, tenías el plazo en el que se lleva el juicio, que es como un año más o menos, ¿verdad? Si no apareciste, pues ya no. Es que no sé si les dije, pero mi despacho que está aquí por Colinas, pues de repente un día pusieron una malla y voltaron a ver si no había nadie. Se quedó la malla ahí, no sé cuánto. Y como a los 2 años lo sacaron a la venta. ¿Sí? Y entonces dije, pues yo lo compro. O sea, yo compré, ¿no? Pero la persona me lo había pedido con prescripción. Era como un sobrante de la constructora de que hizo Colinas del Río. Está atrás del Oxxo, entonces, pues, es un terreno grande, un poco irregular, o sea, es un triángulo, así, de lo que sobraba de las calles que entraban así y así. Y entonces, pues, y me dijo, ¿cuánto lo venden? Y dijo, pues, 120,000 pesos. Y dije, le doy 100,000 y ahorita, y saqué los billetes y dije, ¡órale! ¿Qué así soy yo, no? Ay, ya, luego, preste los billetes. Y yo, saco los billetes de 100,000 y dije, y me quedé con el terreno. Pues, bueno, si me sale el notario, obviamente. Y demás, pero pues siempre hay que dejar los billetes para apañar a los enemigos, ¿no? Si son de a 20 varos mejor, porque no se nada, ¿no? Ay, yo le más apañado. Pues sí, oye, está bien. Pues no está mal, son como 400 metros cuadrados. Un terreno, no tan chiquito, pues, para un lugar en la ciudad que no está tan pequeñito en realidad. Yo lo quería para hacer una casa, pero luego me dije, puta, aquí todos los camiones a las 5 de la mañana y ya no va a dormir. Pues yo viví en algún tiempo allá en Acosari. Y no, pues era un desastre, ¿no? Bien tempranito que empezaban a pasar los urbanos, ¿no? Ya ven que son re amables, ¿no? Que vean con notario. Bueno, ahí está un ejemplo de decisión por prescripción, fíjate. Lo local, está mi despacho, ¿no? Yo no lo adquirí, pero otra persona sí. Ahorita, por ejemplo, hay una línea de fuego, pues de repente la tumbaron. Y ahorita hay unos señores ahí que se ponen sus brujerías y ya bardaron como 500 metros cuadrados del frente que hay una línea de fuego. Importante porque pues por ahí la pasada para ir hacia allá, hacia el sur. Y no dice nada, y no sé qué. Y se supone que se sospecha que andan por ahí en algunos juicios. ¿Para qué creen? ¿Cómo se llama? Sí, ya lo que sí. Entonces le das una feria y dice, oye, diga que yo aquí tengo 10 años. Ay, 1,000 pesos o 2,000 pesos, pues no está mal, ¿no? Por ir a perder una mañanita, pues no te cuesta demasiado, ¿no? Y la última, la fracción cuarta, es las diferencias de avalúo. ¿Se acuerdan que ahorita las acabamos de ver? Cuando el 10%, que excede el 10% del valor de avalúo de los bienes, eso también se considera ingreso por adquisición de bienes. ¿No se acuerdan que decíamos de la casa de 1 millón,
que el avalúo decía que era 1.400.000, pues la diferencia es ingreso por aquí. Bueno, pues no sé si tengan dudas, preguntas o aclaraciones. Como en estos temas son interesantes por el carácter, ¿no? Son raros porque pues obviamente en la práctica no los ves muy comúnmente, pues ya que lo ves te puede dejar una lana, porque obviamente esta gente, pues obviamente, pues se puede haber obtenido un recurso. Sí, y algunos dicen, oye, si no reporto el tesoro, ¿qué pasa? Nada, pero el día que te gastes la feria, pues puedes caer si te pueden meter por la cuestión de que estás gastando más de lo que ingresas, ¿cierto? Pues ese es el riesgo, ¿no? Porque no creo, oye, ya tengo aquí un tesoro, lo voy a guardar. No creo, ¿no? No creo. Sí, no. Pues es mi abuelo, ¿no? Yo he platicado la historia de mi abuelo. Vivió 120 años, fíjate. Todavía, al final de la vida, a los 120 años, tenía una novia. Una jovenzuela como de 78. Oye, pues era una jovenzuela para él cuando llegaba a 50 años. O sea, cuando ella nació, pues tenía mi edad, ¿no? 50 años. Oye, pero lo peor del caso, bueno, ya para cerrar, porque es interesante, y además tiene que ver con los tesoros. Resulta que mi abuelo, ¿verdad? Pues, un buen día, ya a medianoche, ¿verdad? Y estaba a todos lados, y entonces, mamá te llamara a Satanás. No censura. Y viene Satanás. Ahora, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, hijo? Y yo digo, monedas de oro, un cofre lleno de monedas. Bueno, lo platico, no sé si es cierto, no es mentiroso, pero él me lo platicó. Entonces le dan las monedas de oro, ¿no? Y dijo, bueno, dentro de 3 meses nos vamos aquí mismo porque voy a recoger lo mío, ¿verdad? Obviamente el alma del que vendió su alma, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Pues ya llegan a Satanás, 3 meses, como toca en un contrato, ¿verdad? 12 de la noche y aparece y dice, vengo por lo mío. Y entonces mi abuelo dijo, pues ya te empieza a dar un poco de miedo. Oye, sí, el mismo Satanás, ¿no? Vas a quedar en el séptimo infierno. Y entonces lo que hace es que va a mi tío, el más grande, y guácatelas, que le dan unas nalgadas. Pues empieza a llorar, ¿verdad? Y resulta que Satanás no se puede acercar a los niños llorando. Y no se pudo complementar el contrato en el momento preestablecido. Se quedó con las monedas de oro y el alma. Pero además, resulta que Satanás, pues Satanás es maloso por naturaleza, ¿no? Le echó la maldición. Echó la maldición y entonces dijo, todos tus descendencia de varones van a morir de manera intempestiva y fatal. Bien, todos han muerto de una manera así como que bien cacha, ¿no? Pero el primero de mis tíos murió quemado. Una grúa y tocó unos cables de alta tensión y se quemó. Ni siquiera lo vimos porque imagínate cómo quedó ya no abrieron la caja, ¿no? El otro de mis tíos chocó aquí en Calvillo y se mató. Otro de mis tíos iba manejando ahí por el aeropuerto, iba entrando y chocó con un tráiler, de unos trailers en la entrada del aeropuerto. Iban pedos, él y su hijo. Y resulta que mi tío se mató y mi sobrino mi primo quedó minusválido. Y lo que hace como 6 meses. Porque imagínate el dolor de haber matado a tu papá, ¿no? Como anduvieras. Y el último que le tocó la maldición, se cayó de una torre que él era constructor. Y vivió un ratito, como unas 2 horas. ¿Qué será cierto, no? Lo peor es que no sabemos dónde quedaron las monedas de oro. Ay, sí. Bueno, después es así. Oye, son historias interesantes, ¿no? Intensas. Entonces, pues así es la vida, ¿no? Fíjate que sí, alguien sabe dónde están las monedas de oro, pero no nos ha querido. Entonces, alguna de la familia se lo dice. Pero no